Buen día. Hoy veremos a los huesos del esqueleto del brazo. Veremos el húmero, el radio y el cúbito. Vamos a empezar por el húmero. Empezaremos a describir que el húmero es un hueso largo. Como todo hueso largo, está constituido por un cuerpo y dos epífisis, una proximal y una distal. En la unión de las epífisis con el cuerpo se encontrará esta porción que se denomina metáfisis. Recuerden ustedes que cuando el hueso no ha osificado completamente en individuos infantiles y juveniles, esta porción se encuentra cubierta por un cartílago de crecimiento. Igualmente en su porción inferior, en la metáfisis está colocado el cartílago de crecimiento. Bien, entonces describimos entonces una porción proximal, una porción distal y un cuerpo. Vamos a empezar a describir el cuerpo. Todo lo tenemos que describir en posición anatómica. Entonces, en posición anatómica, el húmero, la cabeza, la tiene hacia medial. Y entonces encontraremos que el cuerpo va a tener 3 caras y 3 bordes. Estas caras, serían las caras anteriores. Esta sería la cara anteromedial, porque en posición anatómica se encuentra hacia la línea media. Esta que vemos acá sería la cara anterolateral y hacia atrás tenemos a la cara posterior. Tenemos también 3 bordes. Que es el borde anterior y que separa a las dos caras anteriores, la anteromedial y la anterolateral, está separada por este borde anterior. Este otro borde que tenemos aquí, que es el borde medial, que separa a la cara anteromedial de la cara posterior, y este otro borde que tenemos aquí, que es el borde posterior. El cuerpo cuenta también con 3 bordes. Este borde, que es el borde anterior y que separa a las caras anteromedial y anterolateral. Este otro borde, que es el borde medial y que separa a la cara anteromedial de la cara posterior. Y este otro borde, que es el borde lateral, e igualmente separa a la cara posterior de la cara anterolateral. Vamos a describir las caras que tiene el hueso. Estas caras no son regulares. Si ustedes se dan cuenta, el hueso es como torcido. Y aquí en la cara posterior y en esta que es la lateral, podemos ver como que el hueso se encuentra torcido. Esto le da la facultad de ser un hueso resistente. Si nosotros hiciéramos un corte transversal del hueso, veríamos sus dos caras anteriores, la medial y la lateral, la veríamos más o menos así, y la cara posterior estaría un poquito más redondeada, pero estas dos anteriores, tanto lateral como la medial, serían un poco más aplanadas. Vamos a empezar por la cara anterolateral, que es esta. Esta cara anterolateral es una cara muy característica porque tiene esta tuberosidad. Quizás puedan ustedes apreciar que esta tuberosidad es una saliente. Si tuvieran la facultad de estar en este momento aquí y tocar, se vería un aspecto muy rugoso del hueso. Es más, podemos decir que tiene más o menos forma de V. Se le llama tuberosidad deltoidea y en otros libros los van a encontrar ustedes como V deltoidea. Aquí se inserta el músculo deltoides, por eso se le llama así. Entonces, por debajo de esta, aquí,
va a haber una superficie para la inserción del músculo braquial. No es tan rugosa como esta porción deltoidea, pero si podemos palpar su superficie, se encontrarán unas rugosidades y estas son las inserciones para el músculo braquial. Esto es lo más característico de esta cara. Vamos a continuar con la otra cara anterior, que es la cara anteromedial. Esta cara es un poquito más plana y en su parte superior, acá arriba, va a presentar una superficie rugosa para el músculo coracobraquial. Por debajo de esta, aquí vamos a ver aquí, hacia la parte media vamos a encontrar un agujerito, que es el foramen nutricio. Recuerden, como ya les había mencionado en clase, todos los huesos del mundo van a tener un foramen nutricio, por donde el cual van a entrar la arteria que lo va a nutrir y va a salir la vena. Igualmente va a penetrar un nervio. Entonces podemos encontrar uno o dos foramenes nutricios y generalmente se van a encontrar en las partes medias del hueso. Ahora, por debajo del foramen nutricio vamos a encontrar que la cara igual se aplana. Va a estar un poco planita. Y después se va a continuar con lo que es la epífisis distal del hueso. Continuamos ahora con la cara posterior. Esta cara se caracteriza porque está como torcida. Si ustedes pueden ver aquí, la cara se ve como torcida y tiene un canal. Podemos pasar el dedito aquí. Esta es el canal radial. Por este canal radial va a servir de paso para tres estructuras del brazo, que son la arteria, la vena y el nervio radial. Todo se llama como el canal. Entonces, aquí encontraremos al canal radial. Por encima de este canal radial, o sea, acá arriba, se va a insertar la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo de él se va a encontrar la cabeza medial del mismo músculo. Entonces, el músculo tríceps braquial, su cabeza larga se va a encontrar aquí y aquí se va a encontrar su cabeza medial. También puede llamarse cabeza lateral porque está hacia el lado. Entonces es cabeza lateral y cabeza medial del surco tríceps braquial. Y el resto de su cara pues va a estar aplanada y se va a continuar acá con la fosa olecraneana. Aquí podemos ver, por ejemplo, tiene otro agujero nutricio que tenemos aquí. Entonces este hueso, no todos son así, pero este hueso posee dos agujeros nutricios. Uno en su cara anteromedial, que es el que se describe en todos los libros, y que se encuentra en la cara posterior. No todos tienen lo mismo. Vamos ahora a describir los bordes. Empezamos con este borde que es el borde anterior. Hacia arriba, este borde anterior, lo que tenemos aquí es el tubérculo mayor. Y aquí tenemos un labio del tubérculo mayor. Entonces, este borde se continúa con este borde del tubérculo mayor y empieza a hacerse rugoso. Se puede palpar, se puede tocar, es un borde muy rugoso. Y hacia atrás empieza como que a desvanecerse y se va a dividir, hace una especie de Y, se divide y va a terminar, cada una de sus ramas van a terminar en los cóndilos del húmero o en el capítulo y en el cóndilo o epicóndilo medial cóndilo medial y cóndilo lateral. Entonces estos surcos van a delimitar estas dos fositas. Una es la fosa coronoidea y otra es la fosa radial. Más tardecito, en esta misma edición la vamos a explicar. Pero por lo pronto vamos a tener que aquí está este borde anterior. Ahora vamos con el borde, este borde que es el borde lateral.
este borde lateral se haya interrumpido, como que aquí tenemos borde lateral y de pronto ya no tenemos borde lateral, como que desaparece, pero se encuentra interrumpido por este canal que les había yo mencionado, que era el canal radial. Hacia abajo, este borde se hace más rugoso. Aquí se inserta en esta parte el extensor radial largo del carpo, el braquirradial y el tabique intermuscular medial del brazo. Ahora continuamos con este borde que es el borde medial. Recuerden, los bordes es porque se describen en posición anatómica, medial, lateral y anterior. Entonces vamos con este borde que es el borde medial. Es el más saliente, es un borde como que más proyectado. Si lo tocamos, hace como una especie de angulito y es muy rugoso. En este se inserta el tabique intermuscular medial del brazo. Es un grupo de músculos, ya los vamos a ver cuando veamos los paquetes musculares. Ahora vamos a ver a la cabeza del húmero. Bueno, no a la cabeza, sino a la extremidad proximal del húmero. Esta está compuesta por 3 elementos importantes, que son la cabeza, que tiene forma esférica, y 2 trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor, o tubérculo mayor y tubérculo menor. Antes se les llamaban troquín y troquíter, pero ahora es tubérculo mayor y tubérculo menor. Bien, existen otros elementos anatómicos que acompañan a estas estructuras. Vamos a empezar por este surco que se encuentra aquí. Recuerden, esta es la cabeza y aquí tenemos este surco. A esto lo vamos a denominar el cuello anatómico del hueso. Y este cuello anatómico va a separar a la cabeza o a la porción esférica de los 2 tubérculos. Otro elemento que tenemos aquí es el surco intertubercular. Este surco intertubercular aquí es muy profundo y separa a los 2 tubérculos, por eso se les llama surco intertubercular. Y aquí pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps. Bien, vamos a hablar de este tubérculo. Este tubérculo está dividido o presenta, no es que esté dividido, presenta 3 carillas. Una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior. En la carilla superior, que es esta, aquí se va a insertar el músculo supraespinoso. En la carilla media se va a insertar el músculo infraespinoso y en la carilla inferior se va a insertar el músculo redondo menor. Ahora, en este tubérculo, que es el tubérculo menor, igual es una zona muy rugosa y aquí se va a insertar el músculo subescapular. Y ya les expliqué que aquí en el surco intertubercular se va a encontrar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este surco va a estar limitado por 2 crestas. Una cresta que está hacia medial, recuerden solo que la cambié de posición, lo volteé y entonces ahora esto es medial y esto es lateral. Entonces van a limitar al tubérculo mayor y al tubérculo menor. Aquí se va a encontrar el músculo pectoral. Aquí se va a insertar en esta cresta, se va a insertar el músculo pectoral y acá se encuentra la inserción para el músculo redondo mayor y dorsal ancho. Otra parte de este hueso, ya es lo último de esta extremidad, es este cuello, que es el cuello quirúrgico. Es el estrechamiento que se ve aquí
y es lo que comunica el cuerpo con la extremidad. Entonces, no se confundan. Este que tenemos acá arriba es el cuello anatómico y el que tenemos acá es el cuello quirúrgico. Vamos ahora a hablar sobre esta epífisis que es la epífisis distal del húmero. Va a tener varios componentes. Bien, vamos a empezar por dividir esta epífisis en dos porciones. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Esta porción que es voluminosa, redondeada y que se encuentra lateralmente, le vamos a denominar capítulo. Y esta porción que es la más saliente y más bien tiene forma cuadradita, esta tiene forma redondeadita, esta es más grande, es más larga, esta la vamos a llamar tróclea. Ahora bien, estas trócleas y este capítulo hacia arriba tienen una especie de fositas. Ahorita vamos a ver cómo se llaman y las vamos a articular con los huesos correspondientes. Y tienen estas porciones o salientes que se les llaman epicóndilos. Este es el epicóndilo lateral y aquí encontramos al epicóndilo medial. Empezaremos aquí a describir esta porción. Estas son superficies entre las dos. Tenemos dos superficies articulares. Les voy a mostrar ahorita cómo se ve cuando el hueso está articulado. Entonces, aquí tenemos el radio y el cúbito articulado y lo vamos a articular. ¿Cómo sabemos que es anterior y posterior? Las dos fositas se encuentran hasta en anterior, que son la fosa radial y esa es la fosa radial y esta es la fosa coronoidea y ahorita van a ver por qué. Y acá atrás, esta es la fosa olecraneana. La fosa olecraneana siempre va hacia atrás. Entonces voy a mover esto aquí tantito y entonces va a articular y articula perfectamente porque estos huesos pertenecen a la misma persona. Y fíjense bien, esto va a simular aquí los movimientos de extensión. Tenemos un movimiento en extensión. Si tuviéramos el brazo en extensión, el olecrano del cúbito va a articular en esta fosa que se llama olecraneana. Aquí tendríamos a la tróclea que articula con esta cavidad que es la cavidad troclear. Antes se denominaba cavidad sigmoidea, ahora se denomina cavidad troclear porque es la que articula con la tróclea. Aquí. Y este que es el capítulo, aquí articula con la fosa radial. Aquí con la cabeza del radio. Y entonces cuando tenemos el hueso o el brazo en flexión, esta apófisis, que es la apófisis coronoides, se va a articular con la fosa coronoidea y la cabeza del radio va a articularse con la fosa radial. Por eso se llama fosa radial y fosa coronoidea. Bueno, en esta cavidad articular, aquí vamos a encontrar, esto ya lo habíamos dicho, el capítulo, la tróclea, pero aquí existe un surco, que es el surco del capítulo troclear, del capítulo no troclear. Sí, es el surco capítulo troclear, porque su nombre deviene de las dos estructuras, del capítulo y de la tróclea. Entonces es el capítulo troclear. Y tenemos aquí, a esta depresión se le llama garganta de la tróclea. Recuerden que la garganta de la tróclea va a articular con la línea vertical que se forma en la cavidad troclear. Entonces hace una comunión perfecta aquí.
Ahora bien, vamos a tener estas dos estructuras, estas dos salientes óseos que son el epicóndilo medial, que es el más voluminoso, y el epicóndilo lateral, que es el que tenemos aquí. El epicóndilo, aquí en el epicóndilo medial, se van a insertar los músculos epicondilios mediales y acá los epicondilios laterales. También se inserta aquí el ligamento colateral cubital de la articulación del codo y acá se inserta el ligamento colateral lateral. Entonces, colateral medial y colateral lateral. Aquí. En la cara posterior de este epicóndilo medial se va a encontrar un surco aquí, que es el surco para el nervio cubital. Aquí pasa en este surco el nervio cubital. Se va a dar vuelta aquí. Ok, ahora vamos a ver esta cara posterior. Tenemos los mismos elementos. Aquí la tróclea, aquí el capítulo, aquí el epicóndilo lateral y aquí el epicóndilo medial. Lo único distinto que tenemos aquí es esta fosa, que es la fosa olecraneana. Esta fosa es la más grande de las tres. Y ya les había explicado que aquí se inserta cuando hace la articulación, da cabida al olecrano. Y este es la puntita del codo que nos tocamos y que nos duele mucho cuando nos golpeamos con él.